Buenas tardes, me presento. Soy Patricio Carter, gerente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. El día de hoy damos inicio al presente año con la actividad de Jueves Mineros y corresponde hoy eh, una presentación que nos va a hacer don Oscar Castro con el tema Limitaciones de diseño de proceso e hidráulicas de las estrategias de optimización de bancos de flotación. Presentando a nuestro expositor, don Oscar Castro. Él es ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Santiago de Chile, Master of Engineering Science, Universidad de Queensland, Australia, en Hidrociclón Modeling and Rheology. Profesional con más de 38 años de experiencia en el sector minero. Ha trabajado como académico en diferentes universidades, jefe de proyecto en el CIM, gerente de hidrociclones en Weir Minerals, Chile, superintendente de metalurgia en Collahuasi, gerente de hidrociclones y válvulas en Weir Minerals, Sudáfrica, y superintendente de planificación de relaves en Lumina Copper, y ahora gerente global de la línea de servicios de productividad inteligente en FL Smith. Múltiples patentes de innovación en las que se destacan el nuevo cabezal para el hidrociclón CAVEX y el reciclone, entre otras. Damos entonces la palabra a nuestro expositor, don Oscar. Bienvenido al Instituto de Ingeniería de Chile y iniciamos su presentación. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Veo varios colegas conectados, les mando un abrazo grande. Y esta charla está orientada a aquellos que básicamente nos apasiona los procesos de optimización. Y la flotación es uno de una de mis pasiones más recientes. Y con mi experiencia en múltiples plantas alrededor del mundo y la formación y la posibilidad de haber tenido cargos en los cuales he estado vinculado con ingenieros jóvenes de distintas especialidades, he tratado de incorporar en esta presentación algunos conceptos de distintas especialidades que intervienen en el diseño, optimización y mejoramiento de plantas de proceso en bancos de flotación. Y aquí vamos a ir explicando caso a caso en el cual por qué hoy día es una tremenda oportunidad, dado que al ser eh, una, eh, una tarea en la cual intervienen una serie de especialidades, finalmente quienes tienen la responsabilidad de implementar las estrategias de control son ingenieros eléctricos o electrónicos con experiencia en minería, pero que no necesariamente están al tanto de las limitaciones, ya sea de proceso, ya sea físico-químicas, hidráulicas, que están presentes en este objetivo que es la optimización sistémica de un circuito. A pesar de los avances tecnológicos en los últimos años que tienen que ver con la introducción de analítica avanzada, de nueva instrumentación, de inteligencia artificial, de definición de estrategias de control y una serie de avances tecnológicos, si uno junta especialistas de distintas áreas hoy día para poder definir estrategias de control, se va a encontrar que van a existir tantas estrategias de control como especialistas haya. ¿Ya? Y esa es una verdad. Las universidades hoy día forman especialistas o microespecialistas que, que, eh,
¿cómo se llama? Que no cruzan la frontera de otras especialidades. Y eso genera una complejidad que hace que finalmente dejemos oportunidades de mejora en el camino que no son abordadas. Y lo interesante es que existen posibilidades de inmensas mejoras en numerosas plantas del mundo y que vamos a tratar de explicar algunas de estas estrategias o estas eh, variables que se involucran de tal manera que nosotros tengamos alguna visión de qué es lo que me refiero cuando hay oportunidades de una mejora importante. Un par de puntos de mejor recuperación en un circuito Raffer, en una planta mediana a grande, pueden significar cientos de millones de dólares, digamos. Y nosotros estamos dejando de operar, ¿cómo se llama? Y dejar esta oportunidad en el camino. Y sobre todo para los ingenieros jóvenes que seguramente están participando del Instituto de Ingenieros de Minas, este es un desafío para el futuro. Dentro de los esfuerzos que la mayoría de las estrategias consideran, hay estrategias que tienen que ver con incorporación de cámaras que miran el color de la espuma, con analizadores en línea de la mineralogía desde la mina, utilización de reactivos en avance, perfiles o, ¿cómo se llama? Distintas estrategias de perfiles de niveles de espuma dentro de un banco de celdas de flotación, perfiles de flujo de aire, perfiles de velocidad de espuma y más recientemente una combinación de aquellas que habla de que, si bien es cierto, la mayoría de estas atacan los problemas puntuales o de una optimización local de una celda en particular, es súper complejo ahora hablar de la optimización global y de la optimización del sistema como sistema de un banco de flotación. Y está ahí una nueva, ¿cómo se llama? Estrategia que se llama el Peak Over Recovery, que básicamente apunta a que uno trate de recuperar en el concentrado la mayor cantidad de aire que le inyecta a la celda, ¿ya? Y es decir, dicho de otras palabras, en otras palabras, que el bubble bursting o que el rompimiento de la burbuja, el reviente de la burbuja sea el mínimo posible. Y se dice, los autores dicen que esto, a diferencia de las otras estrategias, se acerca mucho más a el óptimo global del banco de flotación o del circuito de flotación. Como le decía anteriormente, si bien es cierto, esta es una problemática que tiene un impacto económico importantísimo, no existe una unanimidad de cómo abordarlo desde la perspectiva de la estrategia en sí. Y si uno se va más profundo en ello, las estrategias en particular que uno define en una planta no consideran aquellas limitaciones físico-químicas, hidráulicas, ¿cómo se llama?, de proceso o mineralógicas que están inherentes en el sistema. Y vamos a ver algunos ejemplos de ello durante esta charla. Obviamente que es una charla cortita, que no vamos a ir a ¿cómo se llama?, a ahondar en cómo se llaman cada uno de los aspectos, pero al menos los voy a mencionar de tal manera que ustedes lo tengan claro, de que sí hay una serie de aspectos que, ¿cómo se llama?, son relevantes y muchas veces no se toman en cuenta. Lo primero que tenemos que pensar es que, si bien es cierto, la fisicoquímica es la madre de la flotación y los reactivos colectores son los que efectivamente van a transformar las partículas, los sulfuros metálicos que son hidrofílicos en hidrofóbicos y por ende van a poder ser adheridos a las burbujas. Son las burbujas las responsables de trasladar el mineral desde la celda, desde el seno de la celda, hacia afuera de la misma,
a través de la espuma. Y eso lo hacen a través de un principio que es el principio de Arquímedes, que es el principio de Arquímedes, que es el principio de flotabilidad. Es decir, el volumen desplazado de fluido tiene que tener la energía suficiente para levantar las partículas que se han adherido a ella. Y en ese proceso se genera una serie de situaciones hidráulicas que tienen que ver que cuando una burbuja está, por ejemplo, ascendiendo, genera flujos de perfiles de velocidades en el entorno de ella que las partículas finas tienden a seguir. Por lo tanto, la probabilidad de que una partícula fina se conecte con una burbuja es menor que la probabilidad de una partícula gruesa, porque la partícula gruesa tiene la tendencia a salirse del streamline. Es decir, las partículas finas o muy finas siguen los flujos del fluido, básicamente del agua, ¿ya? Entonces, si yo tengo una corriente de flujo que le hace el quite a la burbuja, probablemente las partículas finas van a seguir ese flujo. Y las partículas gruesas que tienen un poco más de energía en sí misma pueden romper eso y tienen mayor probabilidad de acercarse a la burbuja. En el camino hacia la superficie, las burbujas que están en la base, obviamente se parecen mucho a las burbujas que se generan a partir en el seno del fluido, pero una vez que van creciendo, estas burbujas coalescen y las que uno observa en la superficie son muchas órdenes de magnitud más grandes que las que uno genera en el seno de la celda. Para tener una idea, las burbujas que uno genera en el seno de una celda son del orden de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, y las que uno observa en la superficie son de varios centímetros. El otro aspecto súper importante que voy a dar un enfoque y me voy a enfocar principalmente a esto en esta charla, que tiene que ver con la fase espuma. Por allá de los mediados de los 90, con unos ingenieros eléctricos de la Universidad de Chile, me atreví a meterme en escondida a establecer el primer sistema de control de celdas de flotación usando procesamiento de imágenes. Y lo único que hacíamos, una cosa súper simple, es que la celda flotara. Es decir, que la celda estuviera continuamente y el máximo cantidad de tiempo la espuma rebalsando hacia el launcher, ¿ya? ¿Y por qué eso? Porque cuando, cuando uno cuando las operaciones unitarias empiezan a crecer a tal extremo que hay cientos de celdas de flotación en un circuito, se está acoplando. Cientos de operaciones en el circuito y los operadores son cada vez menos. El control metalúrgico que uno hacía en la planta básicamente era el que podía, porque básicamente si uno iba 3 veces a la planta y se demoraba 2 horas en hacer el recorrido en las cientos y tantas celdas, uno iniciaba en la hora 1 y a la hora 2, la primera celda ya estaba en otra condición, digamos. Entonces, obviamente que el tipo de control metalúrgico que podía hacer un operador era básicamente, ¿cómo se llama? Casi imposible, digamos, que tuviera un ojo en cada una de las celdas y que cada una de esas celdas estuviera rebosando espuma. Ahora, ¿y por qué cambia eso? Bueno, porque la planta es dinámica, los flujos cambian, los porcentajes de sólido cambian, etcétera, etcétera. Entonces, los reactivos se van agotando en el banco y hay una serie de condiciones que son cambiantes en el tiempo. Y los procesos de control de los reactivos tampoco son perfectos. Entonces uno se encuentra en la planta con que esto es una condición permanente y cada vez más presente, porque hoy día tenemos la tendencia que las salas de control están muy lejos de donde están las plantas, de donde están las celdas, y muchas veces las tenemos fuera del lugar, están en Santiago la mayoría en este momento. Entonces, es súper importante que tenemos que considerar que hay 2 aspectos de la recuperación, que es la recuperación por colección
englobando lo que es arrastre, y la recuperación, que es básicamente de espuma. Yo puedo tener una físico-química perfecta, puedo generar una colección magnífica, pero si la burbuja no llega a la superficie y no rebosa, la recuperación es cero. Por lo tanto, la espuma juega un papel fundamental en términos de ser el agente final que mete el gol, básicamente, ¿ya? En términos futbolísticos. Si yo no saco la espuma, no vale de nada la físico-química, ¿ya? Y no es lo mismo sacar la espuma a una velocidad de 0,5 centímetros por segundo, 1 centímetro por segundo o 1 metro por segundo. Y eso tiene un impacto en la recuperación global del... Entonces, lo primero que quiero decir es que la espuma es uno de los aspectos más importantes de considerar en una operación y una optimización de un banco de celdas de flotación. Es decir, si quién es el que finalmente hace la recuperación hacia el exterior y genera el concentrado se va en la espuma. ¿Ok? Por lo tanto, si yo considero que la recuperación separo la recuperación por colección y la recuperación de espuma, la recuperación global es la multiplicación de las dos. Y si la recuperación de espuma es cero, la recuperación global es cero. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, yo no estoy negando que la físico-química es súper relevante porque también tiene un impacto en la generación de espuma, y lo vamos a ver más adelante. Si yo llego hasta el área y no meto el gol, no saco nada con haber hecho la mejor jugada del campeonato, ¿ya? Y la espuma es lo mismo. Si no saco la espuma, y esto ha ido siendo cada vez más importante y relevante en la medida que las celdas han ido creciendo en el tiempo y se han ido al gigantismo. O sea, no es lo mismo que una celda, que una espuma tenga que viajar 1 metro para llegar al Launder, que tenga que viajar 4 metros para llegar al Launder, ¿ya? La dinámica de las líneas de flujo en una celda son importantes, ¿ya? Entonces, por eso que las compañías han empezado a hacer cambios de diseño en celdas gigantes, porque obviamente la espuma que se demora el triple de tiempo de residencia en la espuma se va a envejecer, va a tener mayor viscosidad, va a ser más difícil de que entre el launder, etcétera, etcétera. Y por ende va a generar un comportamiento fenomenológico totalmente distinto y va a empeorar la recuperación. Otro aspecto súper importante que tiene que ver con el tiempo de residencia, y eso lo quiero hacer como bastante esquemático y didáctico, más bien no me voy a meter en una cosa muy profunda académica, pero las partículas, aquí tenemos un gráfico de recuperación versus cómo se comportan las partículas gruesas y las partículas finas. Es decir, si yo tengo partículas gruesas y poco tiempo de residencia, obviamente que voy a perder rápidamente recuperación. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una burbuja y atachada una partícula gruesa, como yo tengo un campo de velocidades en una zona con mayor intensidad de turbulencia, con menor intensidad de turbulencia, si la burbuja se demora mucho en pasar por esa zona de alta turbulencia, lo más probable es que la partícula gruesa se desprenda. Por lo tanto, si yo a una partícula gruesa le doy mayor tiempo de residencia del adecuado, voy a perder recuperación en lo grueso, ¿ya? Al contrario, las partículas finas son más estables en general, pero no siempre como lo vamos a ver en el banco. Entonces, ¿cómo yo le doy tiempo de residencia a las partículas, a las burbujas, perdón, a las partículas que están adheridas a la burbuja? Es controlando los tiempos de residencia de cómo fluye la velocidad superficial de espuma hacia el lado. Por eso, un buen control de la velocidad superficial de espuma
aparte de que flote y que caiga al launder, que es lo fundamental y lo básico, tampoco me sirve que sea muy rápido. ¿Ya? Entonces, yo he separado esta charla en hablar sobre algunas limitaciones que las estrategias de control tienen que tener en consideración si yo quiero optimizar de verdad un banco de flotación, dentro de las cuales voy a poner las de diseño, ¿ok? Y que fue un poco el origen de esta charla en términos de los launders radiales, los launders circulares, etcétera, etcétera, que son muy relevantes, pero que no son lo único, ¿ya? Y que no son universales. Un launder radial se adapta mejor a un tipo celda y un launder circular se adapta a otro tipo celda, ¿ok? Lo otro importante de los launders radiales, en la medida que uno optimice el flujo de espuma dentro de los launders, empieza a complicar la estructura física de la celda y hace que cuando los mantenedores tienen que venir a hacer mantención, les cueste un quilombo sacar todos estos launders que van a optimizar la extracción de los componentes de la celda. Entonces, ahí tenemos otro tema, que después no nos hacen mantención. ¿Ah? Entonces, este es un problema multidimensional y que tiene un balance. ¿Ya? No es llegar y decir vamos a optimizar los launders porque los launders es lo mejor del mundo, etcétera, etcétera. Sí, es súper relevante, pero ojo, si nosotros empezamos en alguna configuración, hacemos que los launders sean tan complejos de sacar que nos vamos a demorar, qué sé yo, 8 o 12 horas más y la disponibilidad se nos baja, todo lo que ganamos en recuperación lo vamos a perder en disponibilidad. ¿Ya? Entonces, siempre un balance, siempre un criterio, siempre el diseñador tiene que conversar con el criterio metalúrgico de proceso para tener un óptimo. ¿Ya? Y vamos a hablar algunas de las limitaciones físico-químicas. Partiendo por la físico-química. Bueno, si uno observa un banco de celdas de flotación y uno tiene experiencia y un ojo entrenado, va a ver que primero, lo primero que ven los primeros bancos, que la espuma es preciosa, está cargada, tiene un color, ¿cómo se llama? Amarillo precioso si estoy flotando un mineral, un sulfuro de cobre, pero en la medida que yo me voy yendo hacia las celdas, hacia las últimas celdas, me doy cuenta ya que la carga mineralógica se va perdiendo y también se va perdiendo la carga de reactivos. Por lo tanto, esa espuma estable que era producto de tener una buena concentración de espumante, ya no la voy a tener. Pero y en conjunto, esa estabilidad que le da el Frother, y además que tiene pocas partículas, hace que uno, que hay mayor coalescencia, va a tener unas tremendas burbujas y súper inestables. Porque hay dos componentes que uno de los principales componentes de la estabilidad de espuma, uno, es que el espumante exista espumante en buena condición y hay una cantidad de burbujas suficiente. Y por otro lado, lo otro súper relevante que la gente tiende a olvidar es que la carga mineralógica que cubre la superficie de la espuma es un agente estabilizador de la espuma. Por lo tanto, tenemos dos aspectos que se van perdiendo naturalmente. Uno lo puede ver de otra forma, que si en la medida uno hace una cinética de flotación en el laboratorio y va paleteando, se va encontrando que las últimas espumas tienen, ¿cómo se llama?, menos carga mineralógica y finalmente cuando corto el tiempo máximo de flotación y como diseño una planta, es cuando la ley del concentrado se acerca a la ley de cabeza. Porque ya no tengo sentido seguir flotando si lo que voy a estar flotando, el concentrado, va a tener menor ley que la ley de cabeza, por lo tanto, en vez de concentrar, voy a diluir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno hace en un diseño. Y después aplica los factores de escala para poder diseñar, etcétera, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la, la tensión superficial se ve afectada por el tiempo de residencia de la burbuja. ¿Ya? ¿Y eso es por qué? Porque se va gastando el Frother, se va gastando el espumante. Entonces, si yo mido la tensión superficial de la burbuja aguas abajo de las primeras
celdas en el banco, obviamente que la burbuja va a ser más inestable, ¿ya? Y también, básicamente ese es el principio que quería mostrar acá. Y aquí les voy a mostrar un video que espero que se escuche. Las burbujas de la base de la espuma son de tamaño similar a las que suben por la pulpa. A medida que las burbujas ascienden por la espuma, se produce cierta coalescencia y las burbujas aumentan de tamaño. A medida que llegan burbujas, cada capa es empujada progresivamente hacia arriba, la espuma se acumula y la altura aumenta. Finalmente, el ritmo de llegada de nuevas burbujas a la base de la espuma será igual al ritmo de ruptura y la altura de la espuma se estabilizará. En la práctica, la altura de la espuma, también conocida como nivel, se controla mediante la eliminación de la espuma en los lavaderos y moviendo la posición de la interfaz espuma-pulpa. Ya, aquí voy a poner algo súper relevante que tiene que ver con... Parece que tengo la cámara ahí, no me puedo mover. Súper relevante que tiene que ver con una limitación físico-química y mineralógica. O sea, yo tengo una cantidad de espuma y un nivel de espuma máximo que tiene que ver con cuánta espuma y depende del aire, depende del espumante y depende de la mineralogía. Yo voy a tener una cantidad de espuma, incluso si no rebozo, ese nivel de espuma es el nivel máximo que yo voy a generar. Entonces, si mi estrategia de control define un nivel que es superior a ese, no lo voy a alcanzar nunca. Entonces, ¿será que el ingeniero electrónico experto en control sabe de fisicoquímica de la burbuja? Yo tengo mis dudas, ¿ya? Entonces, ¿y la espuma estará cargada, suficientemente cargada? ¿Será el pH el adecuado? Porque si yo tengo un pH adecuado, la espuma, esa misma espuma que yo tengo rojiza, va a estar blanca, no va a estar cargada, porque el pH tiene una función fundamental para que se absorba el colector dentro de la partícula y además selectivamente separe algunos, ¿cómo se llama? Algunos sulfuros de otros, por ejemplo, la pirita de la calcopirita. Entonces, ahí hay unas limitaciones físico-químicas que uno las tiene que definir y aprender. Obviamente que la cantidad y el nivel máximo de espuma generado o potencialmente generado va a depender de cuál es el número de celda que yo estoy, porque si estoy en la primera celda voy a tener así una facilidad y en la última voy a tener re poco. ¿Por qué? Porque voy perdiendo el espumante, voy perdiendo la cantidad y la calidad del concentrado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo veo esas plantas en las cuales los operadores quieren flotar primero todo el concentrado en la primera celda y después estoy pulpeando en la última. Entonces, no es una cuestión solamente del diseño, del colector, etcétera. Hay una cuestión integral, ¿ya? Y eso tiene que... Y lamentablemente hay un montón de ignorancia en el tema. Porque si tú vas a un controlista y le dices, no va por ahí el tema, y te das cuenta que en la medida, y esto es importante para los hidráulicos, como hay un amigo hidráulico por aquí, le voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes una espuma muy delgada y tienes un sistema de control que le exige que el nivel de espuma sea más alto, él va a estar oscilando entre una espuma casi nula, lo que significa que voy a tirar pulpa al launder y lo voy a embancar. Porque el launder no está diseñado para transportar una pulpa de 38% sólido, está diseñado para mandar una pulpa liviana, a lo mejor de 15% sólido. Y tampoco está diseñado para que, por ejemplo, haya una cantidad de recuperación másica más allá de la diseño. Por ejemplo, uno puede diseñar, qué sé yo, un 20% de recuperación másica y de repente tengo 30 y todo el sistema de transporte hidráulico me queda subdimensionado. Y yo embanco en la línea. Entonces, por otro lado,
el flujo entre celdas, y lo vamos a ver más adelante. No me voy a adelantar, lo voy a mencionar más adelante. Entonces, hay un tema de diseño y limitaciones de diseño mecánicos, ¿ya? Y en estas celdas, y aquí están los temas que tienen que ver con los launders. Los launders tienen básicamente un par de funciones. Una es que hidráulicamente yo sea capaz de sacar de la celda el volumen de espuma que yo generé, ¿ya? Entonces, cuando uno hace un diseño y calcula cuánto es la recuperación másica y a qué porcentaje sólido yo debería evacuar la canaleta, uno debería decir, supongamos un pseudofluido que se semeja a un fluido con agua prácticamente, y vamos a aplicar la ecuación de... Ya. Entonces, yo le voy a dar una pendiente, le voy a dar un área, y ahí está el famoso FCC, el Frost Carrying Capacity. Pero después hay otro parámetro que tiene que ver con la tensión superficial, tiene que ver con la viscosidad de la espuma, tiene que ver con la movilidad de la espuma, que tiene que ver con cuánto es capaz del launder de recibir la espuma y que caiga dentro del launder. Y la otra es cuánto el launder es capaz de sacarla. Entonces, ahí tenemos que ver con el perímetro del launder, tiene que ver con la tensión superficial del launder, tiene que ver con las líneas de flujo del launder, de cómo lo instalamos. Por ejemplo, si nosotros ponemos un launder radial y el flujo en esa dirección, básicamente es más difícil que se lo pongo en vertical y va a salir acá. Ahora, hay formas de compensar eso porque efectivamente las celdas, y hay unas cosas que tienen que ver con las líneas de flujo. O sea, las celdas que tienen un rotor en el fondo tienen una tendencia a tener líneas de flujo inversas, es decir, que van desde el launder exterior hacia el centro de la celda. Las celdas, en cambio, que son autoaspiradas, tienen una tendencia de formar una línea de flujo al revés. Entonces, aquellas celdas que tienen el rotor abajo, yo necesito un compresor de espuma para que ese oleaje que venga en esta dirección se devuelva en esa dirección. ¿Ya? Y obviamente en ese tipo de celda, un launder circular le va a andar bastante bien. Pero dónde colocarlo también es importante. No es llegar y colocarlo en cualquier lugar, ¿ya? Porque ese oleaje de rebote tiene un alcance limitado, digamos, ¿ya? Entonces, hay una serie de aspectos que tienen que ver ya con el diseño del launder que están aquí. Otra de las cosas importantes es que, y lo estaba mencionando anteriormente, esta es una gráfica de cómo han escalado el volumen de las celdas. Y cuando uno tenía celdas chiquititas, los launders no eran un problema, ¿ah? Salían solos. La espuma salía sola para afuera. Pero cuando ya tenemos celdas de hasta 650 metros cúbicos, la celda tiene un diámetro de 6 metros, 6,7 metros, es un gigante, ¿ah? 650 metros cúbicos es una cuestión gigante. No sé, pues será casi como esta sala. Es una enormidad, uno no se lo imagina así también. Cuando uno se pone al lado del rotor de una celda de esa, se da cuenta que de verdad es un gigante, ¿eh? Entonces aquí yo tengo un ejemplo al lado izquierdo de una celda que tiene, ¿cómo se llama? Launder radiales, y otra que tiene launder, ¿cómo se llama? Que tiene launder circulares. Entonces, si uno se fija en la primera parte del video, y lo voy a parar ahí, déjenme ver opciones del puntero. Esta celda tiene una recirculación en este sentido, ¿ya? Y para que en la parte superior vaya en ese sentido, yo tengo que poner un cono un poquito más exacerbado, un cono de compresión de espuma, para que ese flujo que viene así empuje acá por rebote, llamémoslo así, hacia el sentido del launder circular. Esta otra celda
tiene el sentido del flujo de las líneas de flujo en esta dirección. Es decir, si uno las mira de frente, como en el sentido de giro del reloj. Entonces, naturalmente, tiene, ¿cómo se llama? Un sentido del flujo como hacia afuera. ¿Ya? Entonces, si yo pongo un launder de un tipo a una celda equivocada, tampoco me sirve. No es que cualquier launder me sirva a cualquier lado. ¿Ya? Entonces, hay aspectos de diseño que son súper relevantes para sacarle optimización a sus celdas. Ahora, hay otro aspecto que tienen que ver con el transporte de pulpa y con la tensión superficial. ¿Ya? Y con las direcciones de flujo. ¿Ya? Supongamos que yo ya superé el tema de que la dirección del flujo está en el sentido perpendicular del launder. ¿Ya? Pero cuando yo llego al launder, que es así, no es que llego aquí y empiezo a botar al tiro. Tiene que subir la espuma, vencer la tensión superficial y después caer. Si yo empiezo a tener un tiempo de residencia de la espuma excesivo, la espuma se empieza a secar. Y adivinen dónde se seca primero. En el labio, el launder. Y es lo que pasa acá. Entonces, se crea un labio súper grueso, así como que uno se habría ido a hacer una mala, ¿cómo se llama? Cirugía estética, y le quedan así unos labios. ¿Ya? Bueno, es lo mismo acá. Entonces, si yo genero ese costrón y no lo limpio, cada vez más va a ser más difícil que se venza la tensión superficial para que se llene el launder. ¿Ya? También es un aspecto que tiene que ver no solamente con el diseño esta vez, sino que con las políticas de mantención. Entonces, y también con el diseño, porque hay algunas launders que, si uno lo hiciera en forma inteligente, tienen menor tendencia con la materialidad, con el ángulo de ataque al labio, etcétera, etcétera, tiene la posibilidad de hacer que ese launder tenga menor capacidad de enchamparse, llamémoslo así. Entonces, existen estos dos parámetros que uno dice, ¿cómo diseña la cantidad de lácteos? Entonces, uno que tiene que ver con el flujo de evacuación, que habla del frost carrying capacity, y hay algunos ciertos parámetros que probablemente entre una compañía y otra uno usa un poquito más, un poquito menos, porque las celdas son un poquito distintas, pero hay como unos estándares que uno debiera, ¿cómo se llama?, respetar, y en Raffer, por ejemplo, el frost carrying capacity está en el orden de 0,8 o 1,5, en barrido entre 0,3 y 0,8, en limpieza 1 a 2. Pero hoy día con la CFD, con etcétera, etcétera, con las herramientas que tenemos, estos son como números empíricos que uno ha sacado de la práctica. Hoy día yo creo que se pueden optimizar, y es una tremenda oportunidad para ingenieros hidráulicos jóvenes que les interese el CFD, por ejemplo. ¿Ya? Uno podría eventualmente mejorar estos números, considerando toda la dinámica de flujo que existe, que es súper compleja al interior de una celda. ¿Ya? Y estoy seguro que muchas de nuestras compañías han hecho una serie de simulaciones CFD para mejorar los diseños de los launders y dónde ponerlos. Y, es decir, una cosa es cuánta es la capacidad del launder que ya recibió la pulpa para sacarla de ahí, porque si imagínense que la capacidad de evacuación de esa celda en particular sea menor que la capacidad de evacuación hacia el launder periférico, el launder se me va a rebalsar. ¿Eh? Entonces tiene que tener suficiente capacidad. ¿Y cómo la calculo? Bueno, yo tengo que calcular cuánto es la recuperación másica y qué porcentaje sólido le voy a poner, y calculo la hidráulica de la evacuación de esos launders y el número de launders que necesito para evacuar ese flujo de espuma cargada de pulpa hacia afuera. ¿Ok? Ahora, el otro tema es el tema que tiene que ver con las líneas de flujo y la tensión superficial. Si tengo el perímetro suficiente y el ángulo de ataque de los labios de los launders suficiente para que la tensión superficial no sea un impedimento para que la espuma le cueste entrar al launder. ¿Ya?
Entonces, resumiendo, es importante que la espuma que se genera cargada de mineral tenga los launders suficientes para que puedan salir de la celda. Si no es así, en la espuma se empieza a acumular y empieza a generar una serie de problemas, como por ejemplo envejecimiento de la espuma, como por ejemplo problemas que, para que voy a mencionar, que se empiezan a mojar los motores, las líneas de, ¿cómo se llama?, de ventilación se empiezan a tapar, y finalmente empiezan los ingenieros mecánicos a decir, vamos a diseñar la celda con los motores para arriba, y terminan haciendo un edificio como una torre Eiffel encima de la celda de flotación, y no ven el problema, la causa original del problema. Y lo otro es que tampoco podemos poner una cantidad de launders y largos tan grandes que haga que nos demoremos 24 horas en hacer la mantención o 48 horas en hacer la mantención y perdamos disponibilidad. Entonces vamos a entrar en pelea con los mantenedores ahí. Entonces, y la pelea típica entre qué es lo que es más importante, el tonelaje o la recuperación, y ahí ese discurso que nunca nadie gana. Hay otros temas que tienen que ver con las limitaciones cinéticas. Y estas tienen que ver no solamente con que la cinética va perdiéndose en la medida que uno va avanzando, es decir, uno primero flota las partículas que son rápidas de flotar, las que tienen la mayor cantidad de reactivos, las que tienen mayor air holdup porque las burbujas son las más pequeñas, y en la medida que uno se va tomando las burbujas, las celdas más, las últimas celdas, me voy encontrando con que la cinética se va disminuyendo. Y es más, empiezo a competir entre una cinética lenta como el MOLI, por ejemplo, con una cinética rápida como ¿cómo se llama? La de cobre. Entonces, si yo tengo una mala flotación de la última celda, ténganlo por seguro que mi flotación de MOLI va a ser mala. Ups. Bueno, aquí vamos viendo cómo va cambiando la ley de cabeza en la medida que yo me voy acercando y estoy tomando muestras de distintas celdas. Y obviamente las leyes de concentrado de las primeras celdas son las que tienen mayor ley de concentrado. Y fíjense ya que yo puse ahí la ley de cabeza, como que las últimas celdas tienen re poca contribución a la razón de enriquecimiento del concentrado. Entonces, ese es un balance que uno tiene que hacer, y es absurdo la cantidad de veces que se encuentra que hay muchas plantas en las cuales uno está flotando en las últimas celdas concentrados que tienen menor ley que la ley de cabeza. Otro aspecto de diseño tiene que ver con las limitaciones hidráulicas, tiene que ver con la configuración de los circuitos. Aquí tenemos un circuito 1, 2, 2, 2. ¿Qué significa? Que hay un salto hidráulico entre el 1 y el 2. Entre la primera y la segunda celda, entre la segunda y la tercera no hay salto hidráulico, y así sucesivamente. Y el teorema de Bernoulli nos dice que para que el fluido fluya desde un punto A a un punto B, tiene que haber una diferencia de presión, o si no, no hay movimiento. Entonces, si no hay un salto hidráulico entre una celda y la otra, yo tengo que generarlo a partir de la estrategia que le pongo al nivel de la espuma A con el nivel de la espuma B. Y la cantidad de aire que yo le agrego a A versus la cantidad que yo le agrego a B. ¿Por qué? Porque si yo la segunda celda le pongo, ¿cómo se llama? Muy poco aire, y a la primera le pongo mucho aire, el ROGH, ¿ya? La densidad aparente de la primera celda, acuérdense que es energía potencial la que estoy manejando, y a pesar de que haya un nivel de diferencia pequeña de altura, yo puedo anular esa diferencia de altura en la medida que yo le ponga mucho aire a una celda y menos aire a la otra. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿será que las estrategias de control consideran estos aspectos de limitaciones hidráulicas? ¿Será que ellos miden el air holdup de cada una de esas celdas para identificar cuál es la mejor estrategia de control que necesitan? Y mi pregunta es, ¿será que tienen un ingeniero joven hidráulico que haga esta pega? Y la respuesta normalmente es que no. ¿Ya? Aquí tenemos, esto parece que
no fuera muy común. Pues yo les voy a mostrar, digamos, algún benchmark de algunas plantas en Chile que las configuraciones, salvo excepciones, que son configuraciones 1-1-1-1. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente las empresas de ingeniería no les gusta hacer una planta que tenga que tener niveles, porque el gasto de movimiento de tierra es enorme y la infraestructura, entonces los costos se les elevan. Entonces ellas ponen el máximo de celda en el mismo nivel para que la planta esté, el inicio de la planta, la cota de inicio, o sea, lo más cercana a la cota de término. Entonces, nos encontramos con muchas plantas que tienen una configuración 1-2-2-2. Y si tú te vas a meter a la segunda celda de la mayoría de estas plantas, la mayoría de las veces pasa que la segunda celda no está flotando. ¿Sí o no? Entonces, y esto es el principio básico. O sea, para que dos celdas que estén en el mismo nivel haya flujo de pulpa hacia hay un balance de Bernoulli que tú dirás que... Y para ti esto cuestión es como... ¿ah? El ABC, ¿no es cierto? Entonces, pero además tenemos pérdida entre medio. No se trata de que, entonces, la diferencia de presiones que hay entre la celda A y la celda B tienen que compensar las celdas. Entonces yo me encuentro con muchas plantas en que, no floto, le tengo que aumentar la velocidad al traspaso. Reduzco el ducto de traspaso. Y la verdad es que es un absurdo. ¿Ya? Y ir a explicarle hidráulica a un ingeniero electrónico, digamos que es imposible, ya, casi imposible, ¿ya? Entonces, y si a esto yo le sumo que voy a tener, ¿cómo se llama? Disculpen, voy a apagar esta cosa. Le sumo que a alguien se le ha preguntado, por ejemplo, cuál es la velocidad límite de sedimentación. O sea, para muchos de los metalurgistas esa palabra es como, no sé qué lo que es, digamos. Alguna vez la vieron, digamos. ¿Ah? Pero a este chiquillo que tiene fresca la universidad, obviamente, o sea, es aquella velocidad en que las partículas tienen una velocidad tal que son menores a las que empiezan a sedimentar las partículas. Entonces, ¿será que esa diferencial de presión es suficiente para que la velocidad del intermedio sea menor que la velocidad del límite de sedimentación? Y la respuesta es que muchas veces no ocurre y se embancan. ¿Eh? Entonces, ¿cómo detecto el embanque yo? No es fácil, pues. Las celdas, por ejemplo, en celdas Webco, tú tenés una disminución del consumo de potencia y al revés, en una celda, al revés, tenés un mayor consumo de potencia porque está todo abajo, digamos, ¿eh? Y tenéis posibilidad de daño de los rotores, estatores, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay un cálculo hidráulico que simplemente los quise poner aquí porque es tan re simple que es chequear una cosa súper simple, hacer una planilla Excel y calcular cuántos son los flujos, la variabilidad de la dispersión de flujo en la planta y ver si en algún momento yo tengo, ¿cómo se llama?, velocidad en la transición de entre celdas que ocurran estos puntos en los cuales la velocidad límite, la velocidad de operación es menor que la velocidad límite de sedimentación. Hay otro aspecto importante que tiene que ver con las pérdidas de carga de los válvulas DART. ¿Ya? Y aquí es un tema fascinante porque los flujos son variables. ¿Ya? Flujos son variables porque para los molinos, porque esto, que lo otro, etcétera, etcétera, porque los porcentajes de sólidos están variables, porque las granulometrías cambian todo el tiempo, porque se para un molino. Y las plantas creen que la hidráulica de transmisión de pulpa a, digamos, sin bombear, digamos, o sea, traslado de pulpas inestables, ¿cómo se llama?, gravitacionales, es como fuera como un chicle, digamos, o sea, y no lo es, o sea, en algún momento se embanca la cuestión, ¿ya? Y más frecuente de lo que uno cree. Entonces, el coeficiente de flujo es un aspecto súper importante y que define la altura que yo le puedo poner a la espuma. ¿Ya? Es decir,
Si yo cierro demasiado la válvula, yo voy a generar un problema. Lo mismo pasa es que cuando la válvula la abro demasiado, como la respuesta hidráulica es no lineal, y el dardo está súper alejado del orificio, del grommet, llega un punto en que no sigue subiendo el flujo, digamos, ¿ya? Entonces hay una curva casi logarítmica de respuesta hidráulica de la apertura de la válvula. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Trabaja el stroke entre 20 y 80. Es como decirte, mira, Antofagasta queda entre La Serena y Iquique. Sí, está bien, ¿no es cierto? Ahora que ahí encuentro donde que haya la otra cosa es distinta. ¿Será que yo cierro la válvula a un 25% del stroke y me genere cavitación? ¿Cavitación? ¿Será que las válvulas cavitan? O sea, la pérdida de carga es una pérdida de carga dinámica que cuando tú cierras una válvula, la presión baja y después se recupera, ¿ya? Pero esa bajada de presión puede ser bajo la presión de vapor y la válvula cavita. Entonces yo me encuentro con un montón de plantas que los controladores, que son los controladores de niveles, las válvulas y los ejes vibran y se doblan. Y resulta que hacen una reingeniería para preguntarse qué está pasando. Y lo mínimo que se preguntan es, revisemos la hidráulica, papi, revisemos los flujos. ¿Hasta cuándo cerré la válvula? ¿Cuál es el límite que yo le puse a la estrategia de control? Y los ingenieros hidráulicos y electrónicos sabrán un poco de cavitación. Yo no sé si pongo las manos al fuego por eso, digamos. Entonces, una respuesta de un flujo, de una válvula DART, tiene la velocidad límite de sedimentación por un lado, tiene la velocidad en la cual, o el stroke al cual se produce cavitación, y tiene un punto de no linealidad para un sistema de control que está controlado por un controlador que es PID, que está diseñado para procesos lineales. Por lo tanto, yo tengo que operarlo dentro del campo lineal de la respuesta de sistema de mi sistema, del proceso de mi sistema. Seguimos con algunas limitaciones hidráulicas. Ok, aquí yo tengo un par de celdas que están con un flujo que tiene más aire que otra, ¿ya? Y uno, por ejemplo, podría usar el aire como una ayuda para celdas que están, por ejemplo, que están al mismo nivel y que no está rebosándola. Pero ¿será que yo sea lo suficientemente inteligente para chuntarle a cuál le tengo que subir el aire? Y se lo podré preguntar a un ingeniero electrónico experto en control automático. Entonces, los metalurgistas, los hidráulicos, los mecánicos se tienen que meter en definir las estrategias. No es llegar y decir, dejémosela al otro. Y como está fuera de mi frontera habitualmente, lo que pasa en las plantas es que yo se la dejo a otro. O le echo la culpa finalmente le echo la culpa al proveedor, porque eso es lo más fácil. No, que tu celda no funciona. Ahora, aquí hay una planta que no la voy a nombrar, no sé si la nombré aquí, por favor, la tengo que sacar. Si ustedes se fijan, esos tubitos que van con la línea, esa línea que tú ves, que se ve aquí, es la línea de concentración del colector de, ¿cómo se llama?, de concentrado. Eso está calculado hidráulicamente para que tenga un flujo. Pero como toda cañería gravitacional, tiene un rango de flujo y un rango de porcentaje sólido y un rango de partículas. La pregunta mía es que yo las controlaré en un rango que estén dentro del diseño. ¿Algún ingeniero eléctrico de control habrá leído una memoria de cálculo de JRI, por ejemplo, para que defina cuál es el rango de operación de esas celdas? Yo también pongo mis dudas, digamos. ¿Tú sí? ¡Qué buena! Encontré un colega que lo hace. Bueno, y cuando yo llego a estas dos cañerías que están aquí, ¿será que estas dos generan perturbaciones? Y lo hacen. Entonces, sí, la espuma es súper lábil. Cualquier pérdida de carga que yo le ponga a la espuma va a generar una retención. Entonces, ¿será que será bueno
que yo las ponga al lado una de la otra? ¿Será bueno que yo las ponga casi juntas? ¿Será que yo si las miro veo que hay un embancamiento local en ese punto? ¿Será que tengo que ponerle unas cañerías de agua de alta presión para que fluya la cuestión? ¿Será que esas celdas, como tienen poco generación de espuma, estén pulpeando y yo tenga pulpa y después no pueda trabajar con el banco completo porque se me embancó? Y la respuesta es que hay muchas plantas que les pasa. Y después ya nos vamos a las estrategias de control. Y aquí me voy rápido porque parece que estoy encima de la hora. Bueno, hay una serie de estrategias de especialistas, teóricos, etcétera. Unos que hablan del flujo total, el óptimo flujo, el perfil de máxima recuperación de aire, el perfil de velocidad de espuma, etcétera, etcétera. Y hay una serie de papers que uno los puede ver y efectivamente si uno define perfiles de flujo en las celdas, uno encuentra que tiene distintas respuestas de recuperación y ley. Y eso ustedes van a encontrar literatura, digamos, en todas partes. Uno de los que más me gusta a mí, digamos, lamentablemente este profe murió hace un poco tiempo atrás, es el Air Recovery, ¿ya? El Peak of Air Recovery, que habla de, pero es difícil de medir, ¿ya? Entonces, hay técnicas de procesamiento de imágenes que se pueden incorporar, pero es una práctica que es factible de hacer y esto obliga a que uno reparte el concentrado de forma casi homogénea en todas las celdas, ¿ya? No voy a dar más detalles para no hablar de muchas pistas en la competencia, ¿verdad? Pero finalmente, existen múltiples estrategias de control en bancos de celda. Muchas de ellas tienen potencial, pero se necesita un grupo de expertos que consideren que esas estrategias de control sean compatibles con las limitaciones de proceso, hidráulicas, cinéticas, etcétera, 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 que hemos venido comentando en esta charla. Así que lo dejo hasta aquí. Esta cuestión es una cuestión muy amplia y estoy abierto a preguntas. Diga su nombre, por favor, cuando haga la pregunta. Aló, aló, ahí sí. Ahí sí. Mi pregunta es si estas estrategias se han implementado, se están implementando en alguna parte, alguna de ellas. Hay varias de estas que están experimentalmente probándose, pero como dije al principio, no hay como un criterio universal de que esto es lo que tenemos que hacer en todas partes. ¿Ya? Yo estoy seguro que algunos colegas de la competencia o de colegas de otras compañías tienen su propia estrategia y, ¿cómo se llama? Nosotros queremos ver un tema mucho más holístico, ¿ya? Y tratamos de acompañar a nuestros clientes con una auditoría completa del circuito, no solamente de la perspectiva de la flotación asociada a la flotación en sí misma, sino que qué producto le llega a la flotación, que es súper relevante también. Pero en respuesta a lo sí hay algunos que están explorando estos temas y que no es un tema universal de solución universal. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me presento. Guillermo Vidal, ingeniero civil electrónico. Pero después también estudié metalurgia. Ah, qué bueno. Cruzaste la frontera. Sí, y hoy día trabajo en el CIMS de JRI, en el Centro de Investigación en Minería Sustentable de JRI. Ya. Así que estoy aprendiendo hidráulica. Bueno, en una de mis tantas pasadas, en una de las tantas empresas donde trabajé, me acuerdo haber pasado por una minera que nombró en los años 2015-2016, y de las 80 celdas,
en el control automático estaban 70 en rojo y 10 en verde, y era porque no, estaban en manual, no, por problemas de sensores y por suciedad y cosas, y desarrollamos en ese momento un sensor que detectaba altura, pulpa, espuma, y después lo chacábamos, etcétera, etcétera. La pregunta va más allá, sí. Gemelos digitales, ¿cuál es tu impresión de la aplicabilidad y el uso de gemelos digitales en la flotación o después en toda la línea, en la molienda completa, para lograr subir con todos los parámetros, con todas las restricciones, pero para poder jugar en un gemelo digital y lograr, ojalá, una buena recuperación, y donde el punto óptimo no es siempre la máxima recuperación ni el máximo, sino que el punto económico óptimo? Ya, yo creo que los gemelos digitales en general tienen un buen potencial. Sin embargo, en la modelación propiamente tal, estamos bastante en la infancia de poder generar un sistema multivariable que considere todos los aspectos que involucran o están involucrados en la optimización de un banco de flotación. ¿Ya? Creo que se puede hacer en los elementos más básicos, y como mencioné anteriormente, hay tantos problemas básicos que hay tremendas oportunidades para los gemelos digitales. Ahora, que los gemelos digitales representen toda la fenomenología que se requiere, le falta tiempo todavía. Algunos de nuestros asistentes telemáticos, don Jesús Casas. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su interesante exposición. Quería consultar sobre el efecto, por ejemplo, la calidad del agua, cómo se considera para el tema ahí de la estabilidad, no sé, la altura espuma y este diseño que mencionaba hidráulico ahí de las canaletas. ¿Cómo se toman en cuenta las calidades de agua de proceso? Porque hay distintas calidades según, bueno, la salinidad que tenga el agua o el grado de uso con la recirculación del agua y de los tranques, etcétera. Bueno, la calidad del agua es un tema que lamentablemente uno tiene poco control, digamos, ¿ya? Pero sin lugar a dudas que afecta. Muchas veces las aguas recirculadas tienen un contaminante importante de arcillas. También tienen cambios en los pHs. Y efectivamente tienen efectos importantes en las incrustaciones, tienen efectos importantes en el tipo de agua. De repente genera emulsiones que son bastante pegajosas y empiezan a tapar los tubos de aireación. O sea, efectivamente los tipos de agua son un tema. Ahora, dado que yo no conozco y caracterizo las aguas que recirculo, y estas aguas van cambiando en el tiempo, son como ruido blanco para nuestros sistemas de control. Ahora, un operador avesado se empieza a dar cuenta que hay problemas de recirculación de agua y el efecto que tienen ellos en la observación de la espuma. Muchas gracias. ¿Sí? No, parece que no hay más consultas. ¿Ves tú ahí alguna manito levantada? No. No sé si hay más manitos levantadas. No sean tímidos, pues, chiquillos. El Sergio Prado se me arrancó. ¿Dónde está? Está. ¿Quién quiere preguntar? Samuel Sánchez. Samuel, tienes el micrófono en mute.
Te veo tu boca, pero no te escucho. ¿Sí? ¿Para dónde va este iglesia ahora? ¿Hasta dónde está mirando? Sin contarle a la competencia, pero... Mira, nosotros acabamos de hacer Sí. un Ahí, proyecto ahí, importante. ¿Aló? Sí, ahí sí. ahí sí, ya, perfecto. Mira, yo quiero hacer un comentario y sería interesante escuchar un alcance respecto del expositor, quien sin duda tiene mucha experiencia en flotación con celdas mecánicas. Uno de los parámetros importantes que a mí me ha tocado observar, yo trabajo en flotación neumática, es que la concentración de burbujas por unidad de volumen, que se llama lo que corresponde al gas holder, permite evidentemente un aumento enorme de lo que es la superficie disponible para chocar y la probabilidad de choque. Entonces, y eso dice relación directa con los tiempos de residencia. O sea, cuando uno va a la flotación neumática y se centra en el gas holder, va a encontrar que hay una rápida flotación, muy rápida, en la cual el concepto de tiempo de residencia que se aplica ampliamente, y lo hemos estudiado, ¿no es cierto?, desde la universidad, pero en este caso es la flotación neumática, que desagrega los fenómenos de la flotación, tiene una sección donde se realiza, digamos, la interacción partícula-burbuja y ahí con una concentración alta de burbuja y un diámetro pequeño, entonces la probabilidad de colisión y adherencia es muy alta. Y normalmente ahí el fenómeno, digamos, ocurre en segundos o fracciones de segundo. Y después entra un estanque donde lo que hay es separación y el estanque está diseñado en términos de obtener una buena separación de burbujas cargadas de los relaves. De manera que esa es una cosa conceptualmente que es muy distinta a las celdas mecánicas, digamos. Si las celdas mecánicas pudieran mejorar de qué manera están haciendo estos alcances que están apareciendo con otra tecnología en sus diseños, digamos. Porque el otro día yo veía un hablante molibdeno. Puta, tenía 8 etapas de limpieza. No puede ser. Eso ya está en el pasado. Con las nuevas tecnologías, las etapas de limpieza es una o dos. ¿Ya? Entonces, esa discusión conceptual de los diseños y los fenómenos que ocurren, el fenómeno de la flotación, es muy interesante de comentar. A mí me gustaría si el expositor tiene algún alcance o qué le ha parecido esto, o si lo ha observado. A lo mejor no lo ha observado. Sí, mira, sin lugar a dudas que la cinética de flotación está demostrada, no solamente en celdas neumáticas y en celdas no convencionales, que son el air hold up y el S sub B es un parámetro importante y eso se ha descrito en la literatura ya latamente en los últimos 20, 30 años, digamos. Yo tuve la oportunidad de participar en los inicios de proyectos de esta envergadura en Australia, en el JKMRC, y hubo una especie de revolución del impacto del air hold up en la cinética de flotación y empezaron a aparecer una serie de celdas que tienen tiempos de residencia bastante más cortos y cambian los mecanismos para los cuales existe, como tú bien lo nombraste, separan, digamos, lo que es la agitación y la separación. Sin embargo, esas celdas tienen una serie de otras dificultades en el control de las mismas que hacen que al tener tiempos de residencia súper cortos, los actuadores, se requieren actuadores que tienen dinámicas de respuestas mucho más cortas. O sea, me ha tocado muchas veces visitar plantas en las cuales celdas de este tipo tienen tiempos de residencia de segundos y están
están siendo controladas con válvulas para controlar niveles que tienen retardos del orden de el triple o el cuádruple del tiempo de residencia de la celda. Y la mayoría de estas celdas están flotando a veces y a veces no. Entonces, si bien es cierto, la dirección en el cual la nueva tecnología ha empezado a empujar hacia celdas que tienen mayor cantidad de air holdups, nosotros tenemos una celda que llega al triple de air holdup, pero requiere de un sistema de control y sistema de válvulas que son absolutamente distintas y son tan delicadas que no han sido capaces todavía de ser instaladas en etapas Raffer, porque en la etapa Raffer lamentablemente le llegan partículas muy gruesas, y muchas veces por roping llegan hasta rocas, y todos estos sistemas que son más delicados y que si bien es cierto prometen un muy buen futuro, hasta el momento no han podido ser aplicadas en etapas primarias. Sí, funcionan muy bien en etapas secundarias y las etapas de limpieza, reduciendo etapas de limpieza al mínimo. Y hay muchas aplicaciones industriales a nivel mundial en que sí han sido aplicadas exitosamente. Lamentablemente, si uno las observa, tiene que tener sí una mayor dedicación a las estrategias de control que uno usa para poder tener velocidades de respuesta y dinámicas de respuesta que sean concordantes con las dinámicas más rápidas que exigen este tipo de celdas. Es cierto, es cierto. La experiencia es altamente probable que nosotros vamos a tener una aplicación en Raffer pronto. Y va a ser muy interesante observar. Pero nosotros ya en la operación de la celda ya no usamos, la experiencia nos ha mostrado que las válvulas no son lo más adecuado, sino que estamos usando válvulas, o sea, bombas en vez de el válvula. Y la bomba tiene una velocidad de respuesta mucho más rápida que una válvula. La válvula tiene un Sin lugar a ciclo, dudas. claro. Y eso nos ha ido bien. Nos ha ido bien con ese manejo porque en el fondo la válvula es como una, o sea, la bomba actúa como una válvula rápida. Y, Sí, en ese aspecto es muy factible y ojalá que funcionen, pero hasta el momento no conozco ninguna de esas celdas que tengan ese tipo de tecnología que sean capaces de mover una partícula que tenga 3 pulgadas, digamos. Y cuando los ciclones están sí, no, tapados en roping, yo creo que hay una cosa básica, ¿eh? Las hay que celdas cambiar los neumáticas diseños de las... trabajan bien en partículas liberadas o en middling rico, pero en middling pobre yo creo que no son las respuestas, nosotros no las hemos observado hasta aquí como una celda mecánica. ¿Eh? En middling rico y en liberado andan muy bien, Sí, donde no, estén, pero no, hasta el momento no son capaces de pelear los middling pobres, digamos, que levantan las celdas mecánicas. Eso es una realidad. Mm. Ahora es posible que se llegue a una solución, digamos, ¿eh? Pero por el momento las experiencias que tenemos en Chile no son muy buenas en esa fase. Sí, es que, bueno, vamos a ver cómo van a andar estas celdas en Raffer. Son celdas grandes, estamos hablando de 2000 metros cúbicos por hora. Así que va a ser una aplicación excelente, yo creo, con toda la experiencia que hemos recogido a nivel mundial. Ojalá que ande todo bien. Toda la suerte del mundo. Ok, Muchas gracias. ya. Gracias. ¿Más preguntas? Tampoco. Bueno, finalmente agradecer a Oscar su muy buena exposición. Yo creo que en el transcurso del año lo vamos a volver a invitar para que nos haga una presentación también de estas tecnologías e innovaciones que se están desarrollando. Así que muchas gracias, Oscar, y muchas gracias también a los asistentes presenciales y telemáticos. Nos vemos en un próximo jueves minero. Que estén muy Ok, bien todos. gracias, muchas gracias. Muchas gracias.